Buenos días, iglesia, y bienvenidos a todos que están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. El día de hoy vamos a empezar en el libro de Éxodo. Hoy vamos a tocar Nuevo Testamento, pero antes de eso, a mí me encanta hacer estas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto se ha convertido en una miniserie sobre, derrumbando estereotipos o malentendidos sobre lo que nosotros creemos sobre la iglesia, sobre diferentes temas bíblicas. Y el día de hoy yo quiero hablar sobre toda la teología detrás de lo que es un sacerdocio, ¿no? Vamos a Éxodo capítulo 19. Y esto es cuando el pueblo de Israel ya habían salido de Egipto hace ya varios capítulos antes y están en camino hasta el monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Y acá, cuando llegan, Dios habla obviamente hablando a través de Moisés, ciertas cosas. Esto es algo que iba a ser distinto en ese tiempo y en ese contexto histórico para el pueblo de Israel. Porque mira, estoy segurísimo de que muchos de ustedes, sean que estén acá o viendo esto en el internet, han escuchado una y otra vez de que los judíos son llamados el pueblo elegido o el pueblo escogido de Dios. Probablemente lo has escuchado muchas veces hasta el día de hoy. Los judíos, eso es algo que ellos enseñan a sus hijos, de que eres parte de en un sentido como una clase especial de seres humanos. Toda la creación de Dios es igual, o sea, todos los humanos somos iguales, pero Dios eligió un pueblo con un propósito. Y la parte que yo quería poner énfasis acá es en el versículo 5. Dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz, o sea, Dios hablando a través de Moisés, si escuchan mi voz y guardan mi pacto, Dios hizo un pacto único con el pueblo de Israel, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces, el versículo 7 dice que Moisés fue y Moisés dijo a todo el pueblo, esto es lo que el Señor ha dicho sobre nosotros. No somos una nación cualquiera, sino Dios nos ha elegido y usa palabras muy específicas. Dios dice que este pueblo es su tesoro, algo muy especial, mi especial tesoro entre todas las naciones. Y en el 6 dice que el reino de Israel sería un reino de sacerdotes y una nación santa. E incluso en las canciones que nosotros cantamos usamos esa palabra santo o santa una y otra vez. Pero ¿qué significa exactamente? Para los que no saben, la palabra santo o para santificar algo significa poner eso como separarlo del resto del mundo para una función única, algo sagrado para Dios. Entonces, cuando Dios dice que el pueblo de Israel sería una nación santa, Dios estaba diciendo, entre todos los pueblos que existen en el mundo, todas las naciones, las culturas, entre todos ellos yo he elegido a ustedes y ustedes van a ser distintos al resto del mundo. Es por eso, para muchos de nosotros, si has leído el libro de Levítico, por ejemplo, especialmente para la persona que es nuevo en la fe, recién está en ese proceso de aprendizaje, quizás les choca. Justamente en la otra iglesia hay un montón de gente que son nuevos creyentes y han dicho de que están haciendo eso, están leyendo la Biblia. Su meta es leer toda la Biblia, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. Y Génesis es fácil de leer, porque casi todo es historia. Igual con el libro de Éxodo, lo que estamos leyendo ahora. Casi todo es historia. De vez en cuando es Dios hablando y dando ciertas instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo y cómo hacer el arca del pacto, pero casi todo el libro de Éxodo es historia. La famosa historia de cuando se partió el Mar Rojo, eso se encuentra en el libro de Éxodo. Han hecho un montón de películas sobre eso, ¿no? Pero han dicho que les han chocado porque se han acostumbrado a este patrón de a narrative, como decimos en inglés, o sea, una historia sobre el pueblo, porque el ser humano somos atraídos a las historias. Desde la infancia, desde que están en el kinder, ¿qué les enseñan? Cuentitos.
los tres chanchitos y la cenicienta y no sé qué, no sé cuánto. Eso es el parte de la naturaleza del ser humano, es estar atraído y prestar atención a historias. Entonces ahora les choca porque ahora en Levítico ya no hay historias. El libro de Levítico es un libro de instrucciones, de leyes, llamado mitzvot por los judíos. Y les choca porque, ¿y todas estas leyes? Que tienes que sacrificar de tal manera, en tal lugar, tienes que hacer este rito con tal cosa. Y les choca porque dicen, ¿y qué tiene que ver esto con mi vida espiritual? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Ahora, en otras ocasiones yo he mostrado donde realmente sí hay paralelos entre varios de los ritos que se encuentran en el libro de Levítico con Jesús, pero eso será para otro momento también. Sí, rituales. El punto es de que cuando Dios estaba dando esas leyes, el libro de Levítico, eso era el propósito, era para santificar, o sea, para separar al pueblo de Israel. Si las naciones tenían las costumbres y prácticas de comer ciertas comidas, Dios decía, ustedes solo van a comer estas comidas. Las naciones tenían costumbre de hacer estos rituales y ciertos sacrificios, no, ahora Dios tenía instrucciones muy específicas. Entonces, eso es lo que significa ser una nación santa. Ser apartado, separado por Dios con un propósito sagrado. Entonces los judíos literalmente de generación tras generación, esto era como un tesoro familiar que ellos pasaban a sus hijos. Les instruían en la ley, en la historia de su pueblo, hasta el día de hoy. Mira, los judíos han existido por mínimo unos 4000 años. Pero hasta el día de hoy, cada Pascua, ¿qué hacen? Hacen la cena de la Pascua, se acuerdan de un evento que sucedió miles de años atrás, porque para ellos es tan importante mantener su historia. Su identidad, la raíz de su identidad está en el hecho de que Dios hizo un pacto único con ellos. Como dice acá, les enseñan a sus hijos que Dios nos hizo un reino de sacerdotes y una nación santa. Y a pesar de que el día de hoy ya no tienen un sacerdocio, porque ya no tienen tabernáculo, ya no tienen templo. El último templo que tuvieron los judíos fue el templo bueno, realmente fue el templo que fue reconstruido después de Salomón por un hombre llamado Zorobabel. Y después el rey Herodes el Grande, que es el mismo rey que trató de matar a Jesús de bebé, él refinó el templo, o sea, lo hizo más grande y más bonito no con el propósito de honrar a Dios, era porque él ya caía muy mal a la gente lo veían como un tirano. Entonces él hizo esto para tratar de agradarles, pero no funcionó. Igual hasta el día de hoy los judíos no tienen muy lindos recuerdos de Herodes el Grande. Pero ese templo, llamado por muchos el segundo templo, eso fue destruido en el año 70 después de Cristo y unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, casi ya estamos en el año 2025, entonces nos queda todavía unos 45 años más hasta el aniversario 2000 años desde que fue destruido el templo. O sea, mira, el día de hoy los judíos siguen teniendo sus rituales y su ley. El Torah sobrevivió, felizmente. Todo lo que es la Biblia sobrevivió, pero ya no tienen templo y ya no tienen sacerdocio. El día de hoy hay judíos que sí saben de que son lo que en hebreo es llamado Kohanim. Kohanim es la palabra hebrea o sea, la familia de sacerdotes. Son descendientes de la tribu de Leví. Recuerde que entre todos los hijos de Jacob, Dios eligió el tribu de Leví, que era uno de los hijos de Jacob. Sus descendientes serían sacerdotes. Y no sé cuántos de ustedes quizás se han visto a alguien con el apellido Cohen o Khan. Eso viene de eso. O sea, tienen literalmente sus ancestros eran levitas. Pero a pesar de eso, si tú vas a Israel, y algunos de ustedes que han ido a Israel, lo que ha quedado del templo es solo una muralla. La gente van y oran, el muro de lamentos lo llaman allá, ¿no? No tienen templo. Y ni siquiera pueden construir un templo en este momento porque hay una mezquita en el lugar, puesto ahí a propósito por los musulmanes en el séptimo siglo después de Cristo, justamente para que los judíos nunca más podrían tener su templo, ¿no? Entonces por eso, pero si han sobrevivido hasta ahora, por qué no reconstruyen? ¿Por qué no hacen todo de nuevo? No pueden, no pueden.
Y se supone que Dios no rompe sus promesas. Dios siempre, siempre cumple sus promesas. Entonces, ¿qué exactamente pasó? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasó con esta nación santa? Este reino sacerdotal. ¿Acaso los romanos son más grandes que Dios? Recuerda que eran los mismos romanos que crucificaron a Jesús. Y 40 años después, así como Jesús profetizó, el templo también fue destruido. Pero si Jesús resucitó, lo que eso significa, no solamente para la gente de esa época, sino para la gente el día de hoy, eso era una muestra de que a pesar de lo que puede hacer el mundo, lo que pueden hacer las naciones paganas, Dios igual resucita lo que se ha muerto. Dios igual tenía el propósito de restaurar algo que se había perdido. La misión más grande, yo he dicho esto una y otra vez en las prédicas, de que el propósito mayor por lo cual vino el Mesías era para destruir las obras del enemigo y quebrantar esas maldiciones del pecado y la muerte. Por eso siempre digo que Jesús con su muerte tomó sobre sí mismo los pecados del mundo como el corredor de Dios, y por eso el día de hoy los pecados ya no tienen poder sobre nosotros. Nosotros venimos ante Dios con un corazón humilde y arrepentido, y Dios quita ese pecado. Y Jesús también destruyó el poder de la muerte, porque a pesar de que nosotros todavía morimos físicamente, Jesús prometió de que el que crea en mí, aunque muera físicamente, vivirá. Está hablando de la vida eterna. Pero para mucha gente, especialmente después de que fue destruido ese templo en el año 70, muchos hubieran mirado atrás, porque felizmente, a pesar de que literalmente millones de judíos murieron durante la época romana, esto se quedó intacto. El Tanaj, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, siguió vivo. Los mantuvieron, pero miraron atrás y dijeron, oye, ¿y qué pasó con esta promesa de Dios? Y tratan de explicar, es que Dios nos está juzgando, y en el momento cuando Dios ve que somos suficientemente dignos nuevamente, Dios va a restaurar el templo y el sacerdocio y todo eso. No. Nosotros creemos en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios no merecido. Pablo, por ejemplo, dice en Gálatas de que si la gracia fue dado porque nosotros lo merecemos, o sea, una recompensa por ser buenos, ya no sería gracia. Y como les estaba diciendo, los judíos tenían esa mentalidad, pero por esa razón también tenían una mentalidad de superioridad sobre las otras naciones. Y en un nivel muy humano se puede entender por qué. Porque si Dios dijo, yo te he elegido entre todas las naciones para ser nación santa y un reino de sacerdotes, es muy fácil, especialmente si le estás enseñando eso a tus hijos por años y años y años. ¿Qué mentalidad les va a venir? De que nosotros somos superiores. Justamente los fariseos y muchos del Sanedrín, o sea, del liderazgo espiritual, Jesús los reclamaba justamente por esa manera de pensar, por un orgullo que tenían por decir, ellos decían una y otra vez, nosotros somos hijos de Abraham. Hasta Juan el Bautista los llamó la atención y dice, Dios tiene la capacidad de tener hijos de Abraham de piedras. Ustedes no son nada especial. Dios te ha dado esto por gracia, no porque lo merecen. Y hasta los primeros seguidores de Jesús, recuerdan que todos los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Y desde su punto de vista no estaban convirtiéndose a una nueva religión. Muchos, por ejemplo, hablan de la conversión de Saulo a Pablo. Y está bien, en muchas de sus Biblias, si leen Hechos capítulo 9, casi siempre el título va a decir la conversión de Saulo. ¿Sí o no? Pero de la perspectiva de Saulo y de la mayoría de los seguidores de Jesús, no estaban convirtiéndose a una nueva religión. Estaban experimentando el cumplimiento de lo que estaba prometiendo su religión desde hace miles de años. Sabían de que un Mesías iba a venir, y hasta el día de hoy me encanta escuchar las enseñanzas y las prédicas de judíos mesiánicos. Por ejemplo, hay un montón en YouTube que pueden encontrar. Hay uno en particular, se llama Jonathan Cahn, él es de New Jersey, de Estados Unidos, y me acuerdo que en uno de sus testimonios que está en YouTube, lo pueden buscar, él dice en inglés, traducido al español, él dice, creyendo en Yeshua es lo más judío que yo he hecho en toda mi vida.
Para nosotros que no entendemos el pacto, eso suena medio raro. Porque la mayoría de judíos el día de hoy que rechazan a Jesús como el Mesías, dicen, oh, no, 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 ellos ya no son. El momento que empiezas a creer en Yeshua, tú ya no eres judío. Ahora eres un cristiano. Y ellos dirían, alguien como Jonathan Cahn, sí, yo soy cristiano, eso es cierto, yo creo en el Cristo, pero yo no dejé de ser judío. Eso no cambiaste mi ADN, ¿no? Y dicen, Michael Brown también ha dicho lo mismo, es otro judío mesiánico muy popular, dice que lo más judío que uno puede hacer es creer en el Mesías. Porque si no, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es el punto de todo lo que había profetizado la ley y los profetas? Jesús mismo dice en el libro de Juan, él dice, si ustedes realmente creyeran en Moisés y los profetas, creerían en mí, porque ellos escribieron sobre mí. Entonces, para ellos, para los judíos, e incluso para los discípulos de Jesús, recuerda que los 12, todos eran judíos. El primer gentil, o sea, el primer no judío que cree en Jesús, que conocemos por nombre, es Cornelio. Eso recién viene en Hechos capítulo 10. Ahora, sí, para que no haya ningún malentendimiento, sí habían gentiles antes de Cornelio que sí creían en Jesús, pero no lo sabemos por nombre. Por nombre, el primero es Cornelio. Y la Biblia dice que era un romano, un italiano. Mamma mía. Pero es el primero que conocemos por nombre, pero la mayoría, o sea, el 99.9% de los primeros creyentes en Jesús eran judíos, ¿no? Y creían en Jesús, lo vieron morir, lo vieron resucitar, pero a pesar de eso, en los primeros cuantos capítulos de Hechos, y Pablo también dice esto en su carta a la iglesia que estaba en Galacia, al libro de Gálatas, como lo conocen en sus Biblias, todavía tenían esa mentalidad de superioridad. Ahora, para Pablo era más fácil estar con los gentiles porque él se crió en un hogar judío, él lo dice, y algo interesante, muchos judíos el día de hoy no saben cuál era su tribu original. Muchos no saben, oh, yo soy de Isaacar, o yo soy de Rubén, yo soy de Efraín. Hay algunos que sí, yo he conocido a algunos que dicen, oh, yo sé que yo soy de la tribu de Leví, por ejemplo, ¿no? O de Judá. Pablo sí sabía. Pablo dice, yo soy del tribu de Benjamín. Los que no saben, Benjamín era el hijo menor, el bebé del grupo de los hijos de Jacob. Pero él dice, yo soy un israelita, un judío de la tribu de Benjamín. Y por eso a muchos historiadores se dieron cuenta de que por eso sus padres le pusieron el nombre Saulo. Realmente en el hebreo es Shaul. Hasta el día de hoy, los judíos mesiánicos llaman al apóstol Pablo a Rabbi Shaul. Así lo llaman. Nosotros lo llamamos el apóstol Pablo. Pero el Shaul más famoso del tribu de Benjamín, para los que no saben, era el rey Saúl. El primer rey de Israel ungido por Dios, él también era de la tribu de Benjamín. Entonces, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, fue nombrado en honor al primer rey de Israel, para los que no sabían ese fun fact, como decimos en inglés. Pero a pesar de eso, y él mismo se llama, yo era un fariseo entre fariseos. O sea, si les cae pesado a los fariseos por ser tan estudiosos, bueno, yo le caía mal a los estudiosos por ser recontra estudioso, ¿no? Pero él se crió en Tarso, él nació y se crió en Tarso. Existe hasta ahora, el día de hoy. Si tú vas al sur de Turquía, el país de Turquía no existía en esa época, era una provincia romana, pero en la parte sur de Turquía, cerca a la frontera con Siria, existe la ciudad de Tarso. Era territorio gentil. Mucha gente que hablaba en griego existían en esa parte del mundo. Entonces, Pablo se crió en un hogar judío, recontra religioso, él dice, pero toda su vida, desde su infancia, él estaba rodeado de gentiles. Entonces, él conocía sus costumbres, él hablaba griego, hablaba latín por ser ciudadano romano también, por su padre, también él se hizo ciudadano romano. Entonces, para él no existía dentro de una burbuja, por decir. La mayoría de los judíos que vivían en lugares como en la Tierra Santa, por ejemplo, en Israel, sí, casi siempre vivían dentro de sus burbujas, entonces por eso menospreciaban a los gentiles. Pero para Pablo, y por eso Dios usó más a Pablo como evangelista, como misionero, más que Pedro, por ejemplo. Pedro sigue siendo importante. Pedro fue el primer pastor de la iglesia cristiana y Dios lo usó.
Pero al inicio él no estaba dispuesto a salir de esa burbuja y por eso Dios envió a Pablo a los gentiles. Por eso Pablo fue hasta España. Él viajó más lejos que los otros 12 discípulos, por ejemplo. Pedro, a él le costó. Y a pesar de que Dios le había dado esa visión en Hechos capítulo 10, donde Dios le dijo, no llames impuro lo que yo he purificado. No llamas no santo lo que yo he santificado. Hay como un hint, como decimos en inglés acá. Entonces ahora en teoría, Pedro se dio cuenta de que Dios no solamente estaba restringiendo su pueblo a Israel, Dios estaba expandiendo su reino en la tierra. Empezó con los judíos, pero el propósito nunca era para parar con ellos. Dios le había prometido a Abraham a través del Mesías, que iba a venir a través de él, todas las naciones del mundo iban a ser bendecidos. Entonces, en teoría, Pedro sabía la verdad de que Dios ahora había aceptado a los gentiles y él no tenía ningún derecho de rechazarlos, pero en inglés decimos bad habits, o sea, malos hábitos, por haber estado en su burbuja desde su infancia. A pesar de que él sabía de que Dios ha aceptado a los gentiles, él todavía tenía esa tendencia de apartarse, él no quería comer con los gentiles, especialmente cuando otros judíos estaban, porque él no quería caer mal con los demás que también habían estado en esa burbuja. Y en Gálatas, Pablo habla sobre cómo él confrontó públicamente a Pedro, lo reprendió, no para hacerle bullying, sino con el propósito para que se arrepienta y se dé cuenta de que él está, si él no deja ese racismo realmente que tiene, él va a dañar a estos nuevos creyentes. Estos gentiles, la mayoría eran gente que hablaba en griego, venían de diferentes partes del Imperio Romano, recién estaban ahora creyendo que Yeshua es Dios, el Mesías, pero al ver el comportamiento imagínate que entras a una iglesia y el pastor de esa iglesia te rechaza. ¿Tú regresarías el próximo domingo? Claro que no. Entonces Pablo le está diciendo a Pedro, por favor, pórtate bien. Si tú sabes la verdad sobre cómo Dios ahora ha aceptado a estas personas por la sangre del Mesías, tú también tienes que ser ese buen ejemplo. Tú no puedes rechazarlos. Tú tienes que amarlos igual como cualquier judío. Por eso dice, muchos de ustedes han escuchado este versículo, que en Cristo ya no existe judío ni gentil, hombre, mujer, esclavo, maestro, todos somos uno en Cristo, ¿no? Entonces vamos a ver, antes de cerrar, yo quiero concluir con esto, porque me da mucha alegría ver de que casi al final de su vida, no solamente Pedro se arrepienta de su racismo, pero incluso en su carta, esto es primera de Pedro, él está hablando, él dedica esto al pueblo de Dios que está por diferentes partes del Imperio Romano y son una mezcla de gentiles y judíos. Ahora, muchos historiadores dicen de que Pedro hubiera escrito esto más o menos en el año 60, más o menos. No sabemos exactamente cuándo, pero en el año 60, o sea, ya ha pasado casi 30 años desde el ministerio de Jesús. A este punto, el evangelio ha llegado hasta Roma. O sea, muy lejos. Si hubieran existido aviones en esa época, hasta los pingüinos se hubieran convertido a Cristo, ¿no? O sea, realmente hicieron el mejor esfuerzo que pudieron en ese tiempo con la tecnología que existía en esa época, ¿no? Pero ahora Pedro sabe de que yo diría que la mayoría de los seguidores de Jesús, todavía a este punto, al menos la mitad, todavía son judíos. Porque la mayoría de veces cuando, por ejemplo, cuando Pablo iba a diferentes ciudades en el Imperio Romano, el primer lugar donde él iba era las sinagogas. ¿Por qué? Porque él era un rabí. Todo el mundo sabía, oh, esto es el famoso Saulo de Tarso. Él había sido criado, o sea, instruido por un rabí muy famoso llamado Hillel. Perdón, en la escuela de Hillel, abajo un maestro muy famoso se llama Gamaliel, conocido por todos los judíos. Perdón. Entonces, Saulo de Tarso, sí. Entonces él enseñaba y la Biblia dice, creo que 3 veces en el libro de los Hechos dice que de las escrituras, de lo que nosotros conocemos el día de hoy como el Antiguo Testamento, él daba con evidencias de que Jesús, de que Yeshua era el Mesías. Entonces, en cada ciudad romana, en el Imperio Romano, los primeros convertidos, por decir, eran judíos. Y de ahí, por ejemplo,
creo que en el libro de los Hechos dice que dentro de las sinagogas hablaba Pablo, pero fuera, o sea, así como escuchando a los gentiles. No podían entrar porque tenían esas leyes, pues no, los gentiles no podían sentarse con los judíos dentro de la sinagoga, pero por fuera escuchaban. Entonces cuando Pablo salía, dicen, oye Pablo, tú estabas predicando, ¿no? Sí. Enséñanos más, ya no estamos dentro de la sinagoga, ¿no? Ahora sí tenemos la libertad de hablar todo lo que queremos. Entonces por eso ahora muchos gentiles empezaron a creer en Jesús. Entonces Pedro está hablando a un grupo mezclado, judíos y gentiles. Y dice algo acá muy interesante. Este es 1 de Pedro capítulo 2, empezando ya. Ya, sabes que voy a empezar desde el 5, porque le está dando una ilustración, una metáfora de piedras que se usa para construir algo. Y dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como esa casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes lo que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ahora es la parte importante. El 9 dice, pero ustedes, recuerda, estos son judíos y gentiles, ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa. Esa palabra suena familiar. Eso también me llamó la atención. Dije, un momento. Cuando Dios dijo esas palabras en el libro de Éxodo, en Éxodo capítulo 19, eso era solamente en ese contexto, solamente para la nación de Israel. Entonces, ¿qué ha sucedido? El Mesías ha sucedido. Entonces, ahora ves el desarrollo del carácter de Pedro. Ahora sí, con toda confianza puede decir, yo estuve equivocado por mucho tiempo con pensar de que yo era superior a los demás simplemente por ser judío. Pero si yo realmente creo en el Mesías, yo creo de que el Mesías ahora ha purificado incluso a los gentiles. Ahora los que no eran parte del pacto original en Sinaí, ahora a través del Mesías, cualquier persona, sea judío o gentil, ellos también tienen la oportunidad para ser parte de esta nación santa y real sacerdocio. Pueblo adquirido para posesión de Dios, parecido a lo que dijo antes, que ustedes son un tesoro para mí, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, hablando de los judíos, ustedes antes no eran parte de este pueblo de Dios, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora lo han recibido. Increíble, ¿no? Eso me agrada bastante de que este pastor, no el papa, sino este pastor tenía la humildad de decir, Pablo, tienes razón. Yo me he equivocado, me he portado así como un creído solamente por lo que Dios dijo en Sinaí, pero ahora yo reconozco, sí, Dios hizo un pacto en Sinaí, eso nadie lo niega, pero ahora en el Mesías hay un nuevo pacto. Ahora, cualquier persona que acepta el sacrificio de este Mesías, cualquier persona, nosotros, hispanos, no somos judíos. Dios ahora nos llama real sacerdocio y una nación santa. Hemos sido involucrados en el plan de Dios. Entonces vamos a hacer así. Ustedes quieren unirse a ese nuevo pacto, lo que Dios hizo con nosotros. Vamos a orar en este momento. Señor, delante de ti venimos con humildad y con un corazón agradecido. Porque tú, así como dice acá, tú nos tomaste de las tinieblas y tú nos has traído a tu reino de luz. No porque nosotros lo merecemos, sino por tu gracia, por tu misericordia. Traemos delante de tu trono de gracia, Señor, estas almas tan preciosas. Traemos delante de ti, Señor, a Claudia Piedraíta, a Jimena Chang Talavera, a Manuel Panicini, a María Zoraida Cárdenas y a Janina Cárdenas. Para estas almas tan preciosas oramos por sanidad y restauración completa en el nombre
del Mesías, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y para ustedes que nunca se han unido a ese nuevo pacto, tienen la oportunidad en este momento de ser un participante en esta nación santa, este real sacerdocio. Y yo confieso con mi boca de que Jesucristo, Jesús, Yeshua es el Señor, y que Él murió en la cruz por mis pecados, que al tercer día resucitó entre los muertos y Él ofrece a mí vida eterna, un real sacerdocio. Yo soy una nación santa con el propósito de proclamar al mundo sobre la bondad de Dios, anunciar las virtudes de Dios que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que convence los corazones de tu bondad y tu misericordia. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y les bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.